Buenas noches, amigos de la Jornada de Oriente. Nos encontramos en una emisión más de Las Reporteras, este espacio dedicado para quienes día a día les llevamos la información a través de nuestro periódico La Jornada de Oriente, a través de nuestras plataformas en Internet, de nuestra página web, de YouTube, de Twitter y de Facebook. Hoy tenemos el agrado de platicar de nueva cuenta en este espacio con Omar Jiménez, quien es uno de nuestros padrinos de este programa porque fue uno de los que entrevistamos en primera instancia y yo le agradezco mucho. Vamos a hablar, por supuesto, del tema obligado, que es en este contexto, los cortes ilegales por parte de Agua de Puebla, todo lo relacionado con la concesionaria y, bueno, por supuesto, las omisiones del Congreso del Estado para ponerle un freno a los abusos de la concesionaria. Ya terminó la 60 legislatura y bueno, pues vamos a preguntarle al activista Omar Jiménez qué opina de precisamente lo que no hizo el Congreso respecto a este tema. Muchas gracias, don Omar, por haber aceptado esta plática de nueva cuenta. Pues lo saludo. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y reconocer tu trabajo tan profesional y que has cubierto estos temas de mucha importancia para las poblanas y los poblanos. Muchas gracias, don Omar. No, gracias a usted por ser ese vínculo. Y bueno, pues sin más preámbulo, comenzamos. Yo quisiera preguntarle, ahora a más de 8 años de la aprobación de la concesión de agua potable en el municipio, ¿cómo se encuentra el servicio que brinda la concesionaria en la capital? En términos generales, ¿cómo lo calificaría? Pésimo. El servicio que proporciona la concesionaria, que su nombre real es Concesiones Integrales Sociedad Anónima de Capital Variable y que se denominan comercialmente como Agua de Puebla y para todos, o está otorgando un servicio pésimo, caduco, obsoleto, carísimo, que se configura en delitos del tipo penal. Y voy a citar ejemplos. Ellos ofrecen, ¿sí?, prometen un servicio óptimo de muy buena calidad y es la primera falsedad de declaraciones ante autoridad, y la autoridad es el pueblo, ¿sí? El artículo 39 de la Constitución General dice que el pueblo es en el que reside el poder, el pueblo pone, el pueblo quita. Y aquí en el caso de la privatización del agua ya nos tardamos en quitar a la concesionaria. Ellos dicen que ofrecen servicio de agua potable y no es potable el agua. Hemos estado reclamando desde hace ya 8 años que el agua es sucia o con olor fétido. Evidentemente en algunas zonas, como en Bosques de San Sebastián, hace un año documenté que el agua contenía heces fecales de seres humanos y de animales. Entonces no es agua potable y sí nos cobran el saneamiento. El famoso tandeo, yo no sé qué criterio contemplen ellos para impartir el famoso tandeo, pero hay colonias del sur, ¿sí?, en donde no conocen ni la red hidráulica ni la red de drenaje. Entonces es un problema gravísimo de salud pública y a sabiendas que estamos viviendo una pandemia mundial, pues se agudiza mayor el problema. Y a eso le sumamos las tarifas carísimas, como si fuera un servicio de primer mundo, cuando se ha dejado de observar que el acceso al agua y el drenaje son derechos humanos consagrados en el artículo 4, párrafo 6. Y todo eso se tipifica en delitos del tipo penal. Muy bien, Omar. Pues estamos platicando con Omar Jiménez, activista, defensor del derecho humano al agua. Y bueno, pues estamos hablando, por supuesto, de las omisiones, del mal servicio que presta la concesionaria de agua potable en el municipio y la zona conurbada de la ciudad de Puebla.
¿Qué papel jugó el Congreso del Estado en la 60 legislatura que acaba de terminar? ¿Perdió su oportunidad de echar abajo la concesión o ponerle dientes o ponerle frenos a los abusos de la concesionaria? Bueno, tuvo una grandísima oportunidad de contrarrestar las políticas neoliberales que impuso la derecha y que le puso la cerecita al pastel el gobernador Rafael Moreno Valle, en conjunto con un Congreso amañado, con Jorge Aguilar Chedraui, con Mario Riestra Piña, una serie de diputados morenovallistas que aprobaron una ley del agua para el estado de Puebla, que precisamente estamos a 3 días de que se cumplan 8 años del saqueo morenovallista, que en una sesión extraordinaria de Cabildo, cuando era presidente municipal Eduardo Rivera, que estamos a unos días de que regrese nuevamente a la alcaldía, entregó el agua de las poblanas y de los poblanos a Suapap y a una empresa ilegal que comercialmente se denomina Agua de Puebla y para todos. Bueno, es evidente lo que hemos demostrado, lo que hemos expuesto, hemos reclamado y hemos acreditado nuestros dichos con pruebas, con elementos, que la ley del agua para el estado de Puebla contraviene a lo dispuesto en la Constitución y tratados internacionales. Y por citar un ejemplo, en el artículo 99 de la ley del agua para el estado de Puebla determina que si es causal de corte de servicio de agua el adeudo, ¿sí? Nunca menciona el corte de drenaje. Y más adelante, en el artículo 102, 105 aproximadamente, determina que es causal de cobro la reconexión de los servicios por corte de agua y de drenaje, cuando en la ley no contempla el corte de drenaje. Sin embargo, en la práctica lo hacen. Nosotros calculamos que se realizan 100,000 cortes de servicios al año, ¿sí? Al año. Es muy difícil documentar los 100,000 porque esconden mucho. La misma concesionaria sacó a relucir que este medio de comunicación que también nos ha ayudado a difundir este reclamo del pueblo, mediática, solicitó una información de cuántos cortes de servicios se habían realizado el año pasado y hablamos como de 46,000, 47,000 cortes de servicios. Entonces, pues se habla de las tarifas que te cobran por estrato. Si eres de una colonia muy marginada, pues te cobran el mínimo, aunque no haya red de drenaje ni red hidráulica. Si eres de una colonia más adinerada, pues te cobran más cuando el servicio es el mismo pésimo de servicio. Entonces tiene muchas violaciones sistemáticas la ley del agua para el estado de Puebla. En la campaña de 2018, que fue la elección más concurrida, más importante en ese momento, porque se eligieron todos los cargos de elección popular, todos los entonces candidatos prometieron remunicipalizar el agua, desprivatizar o correr a la concesión, como le quisieran llamar. Solo se opuso Marta Erika Alonso, esposa de Moreno Valle, y ella dijo que le iba a dar de plazo a la concesionaria al 23 de marzo del 2019 para que cumpliera en 3 meses. Si no cumplía, se iba. Bueno, en ese lapso se pusieron, bueno, no fue ese lapso, fueron 15 días más o menos, se pusieron a hacerle modificaciones al título de concesión para ampliar el servicio. La concesión está de 30 años, de mayo de 2014 a mayo de 2044. Lo querían ampliar por una prórroga a 30 años más. Bueno, y resulta que es facultad del Congreso local, ¿sí? Y en particular de Suapap, revertir la concesión del agua. Inicialmente hubo voluntad, sí hubo voluntad de diputados como Nora Jessica Merino Escamilla, como Gabriel Biestro Medellina,
para revertir la privatización. Fue un compromiso de campaña que se hizo, pero esto vino, se llevó muy lentamente, toda vez que pues, el actual gobernador fue víctima de un fraude electoral y se fue a una segunda campaña. Entonces se necesitaba acuerpar todos los cargos de elección popular desde la izquierda, pues para revertir el título de concesión y acabar con el negocio morenovallista. Y nosotros, activistas, y cito compañeros, Manuel Bravo Bruno, Francisco Castillo Montemayor, Eudoxio Morales Flores, Gerardo López Ramírez, es del Barzón Poblano, Gerardo Pérez Muñoz, el famoso Huachi, un amigo que admiro mucho, la compañera María Eugenia Ochoa, José Luis García Bello, integrantes de la Asamblea Social del Agua, donde todavía soy integrante, ¿sí? Aportamos la fórmula mágica para que se iniciara, era un pasito muy pequeño, pero muy importante para iniciar con el proceso de desprivatización, si así le quieren llamar. Hay mucha polémica que si es desprivatización, remunicipalización, nulidad, etcétera. Y eso fue reformar el artículo 12, párrafo sexto de la Constitución del Estado de Puebla, en donde dijera que quedan prohibidos los cortes de agua y de drenaje, y en caso de reincidencia de estos actos ilegales se iniciara una carpeta de manera oficiosa para que se tipificara como delito del tipo penal grave sin alcanzar fianza. Entonces yo le digo a la gente, donde hemos tenido discusiones, foros, en las reuniones con la ciudadanía, ¿ustedes creen que la concesionaria se va a atrever a cortar el servicio de agua y de drenaje? No, pues claro que no. Y no se quiso hacer, ¿sí? Nos tuvieron ahí, nos quisieron tener entretenidos de agosto del 2019 a noviembre, a diciembre. Se organizó un foro muy a modo en donde eran las oficinas del Heraldo de Puebla, ahí en la calle 8 Oriente, organizado por el Congreso local, en particular por la diputada Nora Jessica Camberino Escamilla, en donde fueron compañeros activistas, estuvo José Luis García Bello, estuvo un servidor, y pues en donde te empiezas a dar cuenta que las cosas no funcionan como deben de ser, fue cuando nos enteramos que fueron invitados los trabajadores de Agua de Puebla, en particular el director general Héctor Durán, Marisol Aguilar, ¿sí? Y dices, pues es que entonces es un foro para revertir la privatización, o es un foro del que nos van a dar a tole. También habían invitado a gente de Suapap, no llegaron porque no tienen la cara limpia. Entonces fue un foro a modo donde te decían que sí se podía decir, que no. Pues obviamente dije, pues no lo vamos a permitir. Y eso empezó a cambiar todo el esquema, en donde seguramente ya había reuniones previas a este foro con la concesionaria, donde yo sostengo que negociaron. Y en diciembre de 2019, recientemente en una videocharla lo mencioné, no recuerdo, pero ha de haber sido el 4, el 5 de diciembre aproximadamente, la diputada Nora Jessica, yo personalmente le solicité una reunión con ella, donde iba a estar el presidente, la compañera María Eugenia Ochoa, José Luis García Bello y un servidor, para decirle, esto no va así. Aparte hablamos de otro frente que dirige la regidora Rosa Márquez, el profesor Jorge Méndez, varios frentes, no es el único, en donde se le quería insistir, un título de concesión muy amplio, que no lo tenían, etcétera. Inclusive ella lo consiguió y le dije, bueno, proporcioname una copia simple para darle un estudio. Y me dijo, sí, me citó un jueves, me dijo, yo ese jueves te lo puedo proporcionar, y cuando me apersoné me dijo, es que no te lo puedo dar,
porque dice Gabriel Biestro que la concesionaria nos lo otorgó a nosotros en nuestro carácter de diputado, pero es que nadie se va a enterar. Yo todavía quería coadyuvar con ellos, era darle una estudiada y decirle, estas son las notas, te ayudamos y empujamos todos, ¿no? Disculpe que lo interrumpa, don Omar. Entonces, el dato que nos está dando es crucial. Ellos tienen una copia del título de concesión. Sí, sí. Sí, sí, Y ellos la tienen. Nora Jessica me lo enseñó, es un tomo como de 1000 hojas, ¿no? O más, 2000 hojas, yo creo. Sí, yo lo vi y le dije, pero no, es que no puedo. Bueno, solicítamelo por escrito, pues no estamos jugando. Entonces fue se lo comento porque ellos mismos, Nora Jessica de Merino Escamilla y el propio Biestro, argumentaban que ese documento no lo tenía el Congreso. Vaya dato que nos está dando. Han documentado, bueno, no han documentado, han dicho muchas cosas, ¿sí? Y ahorita vamos a otra mentira, donde dicen que esta legislatura terminó que fue de las mejores y que prohibieron los cortes de agua. Es una mentira eso. Entonces, no recuerdo la fecha exacta, 4 o 5 de diciembre de 2019, aproximadamente, nos enteramos un día antes, creo que fue un jueves, el día que sesionaron, que iban a presentar reformas a la ley del agua, ¿sí? Donde contenía que la relación entre usuario y empresa iba a ser una relación fiscal, se iba a determinar como crédito fiscal y a que todos los deudores, los usuarios de los servicios de agua y de drenaje, que tuvieran un adeudo con la concesionaria, se iba a proceder al embargo de sus bienes. Esto quiere decir que el embargo de su casa, de su departamento, del terreno, de la cuenta del banco, de su automóvil, o lo que tuvieran, ¿sí? Entonces eso es gravísimo, porque mira, la discusión también se ha dado en que sí es un crédito fiscal la relación entre usuario y el organismo operador de agua, que es autoridad. O sea, la relación entre usuario y su APAP sí es una relación fiscal. ¿Cuáles son las características del crédito fiscal? Bueno, las características es que en primer lugar sea contribuyente el deudor. ¿Quién es el contribuyente? El que paga impuestos, por ejemplo, al SAT, al IMSS, a la Secretaría de Finanzas, al ayuntamiento, el impuesto predial, por ejemplo, ¿sí? Ese sí es un crédito fiscal. Y que en caso de no pagar, pues, insisto, la autoridad fiscal tendrá que iniciar un procedimiento, ¿sí? Legal, un procedimiento judicial en contra del contribuyente, ¿sí? Yo he insistido muchas veces y no me voy a cansar de insistir que la concesionaria de agua, ¿sí? Agua de Puebla, como comercialmente se conoce, no es autoridad fiscal, es una empresa como cualquier otra, ¿sí? Que no tiene autoridad. Esa empresa es una empresa con derechos y obligaciones. Tiene el derecho a trabajar, sí, de manera lícita, no ilícita, ¿sí? Y tiene la obligación de pagar impuestos. Bueno, dentro del título de concesión tiene la obligación de otorgar el 5% de su ganancia total a su APAP. Que maquillan los números, es una realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo se entiende que le quieras dar desde el Congreso local, una minoría de diputados, le quisieron dar un carácter de autoridad a una empresa que se desempeña en total ilegalidad? Pues nos tuvimos que oponer. Ese era el primer tema. El segundo tema, que iba a haber cortes de servicios de agua y de drenaje legalmente a toda aquella persona que debiera hasta 2 meses, de 2 meses en adelante. Bueno. Y esto se lo permitió la reforma de Nora Merino. Eso quería hacer Nora Escamilla. Entonces, un día antes, pues yo me preocupé y dije, esto no puede ser. Y compañeros periodistas, que no voy a dar nombres, nos ayudaron y nos advirtieron, esta reforma va, ¿sí? Bueno, entonces nos convocamos
¿sí?, a las afueras del Congreso y echamos atrás esa reforma porque es evidente que Nora Merino pues ni siquiera le dio una leída, no tuvo argumentos para defender su reforma. Ahora, hay otro dato importante. Yo no puedo acreditar, pero nos han comentado. ¿Quién hizo esa reforma a la ley del agua del Estado de Puebla? El mismo jurídico de la concesionaria de agua. Eso es gravísimo. Insisto, ¿sí? No he podido acreditar. El tiempo nos va a seguir dando la razón, pero eso es más grave todavía. Entonces, nos constituimos afuera del Congreso, varias organizaciones, y fue un debate que Nora Merino adentro del Congreso y nosotros afuera, porque nos cerraron las puertas de la Casa del Pueblo. Los policías estuvieron más bravucones que los mismos policías de Moreno Valle, que creo que son los mismos, ¿sí? Entonces nos vieron como delincuentes y los delincuentes son ellos. Adentro del Congreso, dice Nora Merino, esto sí lo puedo comentar porque salió a la luz pública, le dio una entrevista a la compañera Mónica Camacho de este medio de La Jornada y le dice, es que yo no voy a ser irresponsable y no voy a hacer el llamado a la morosidad. Dice, por ejemplo, ¿te imaginas que que un empresario de Atlisco tenga su piscina o su alberca llena de agua y que no pague? Puta, dije, yo volteé y busqué una ventana y dije, quiero tirarme por la ventana. Eso no es un derecho humano. O sea, ¿te das cuenta el grado de ignorancia que hay? Que alguien llegue a presentar un punto de acuerdo, un dictamen, reformas, etcétera, cuando no tiene la mínima idea de lo que está presentando, pues le destruimos su argumento y se vino abajo, ¿sí? Entonces, esto no puede ser posible. Y después, sí, nos agarraron durmiendo el 10 de marzo del 2020, el año pasado, en donde presenta reformas, ya reculó mucho, modificó mucho su postura, en donde se le demostró que no podía ser un crédito fiscal, y presenta reformas en la cual determina todo el rollo, que el agua es un derecho humano, etcétera, 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 desde Naciones Unidas, etcétera, pero que sí hay motivos para realizar el corte de servicio de agua. Y uno es por falta de pago. Siempre y cuando el usuario gaste más de 15 metros cúbicos, se le podrá cortar el servicio de agua. Nunca menciona drenaje, dice que el servicio de agua, o por caso fortuito, etcétera. A ver, esta discusión se ha dado las últimas semanas porque Nora Merino se quiere presumir que esta legislatura prohibió los cortes de agua y de drenaje, y no. Dice que si el deudor consume más de 15 metros cúbicos de agua al mes y tiene un adeudo, sí se le puede cortar el servicio. Primera, yo quiero que me acredite que un usuario, le pido a un usuario nada más, si consumió más de 15 metros cúbicos, ¿sí? No lo puedo acreditar porque el 60% de los usuarios en Puebla Capital carecen de aparato de medición, solamente que es por simple analogía, o que a ellos se les ocurra que vean una persona, con todo respeto, obesa y diga, pues, consumió mucha agua, tomó mucha agua, ¿no? Primera. Segunda es que en un solo caso la concesionaria no ha podido acreditar legalmente, jurídicamente, que ese usuario al que le intentan cortar el servicio o los servicios, o le cortaron, ¿sí?, tenga una deuda. En ningún caso han podido acreditar. Dos. Tercero, la concesionaria cuando llega a cortar no tiene la certeza o la información, ¿sí?, de que si hay una persona vulnerable en ese bien inmueble. No estamos hablando del usuario, estamos hablando de los habitantes. Si hay una persona que hoy en día tenga COVID, tenga las secuelas de COVID, esté contagiado por VIH, si sea una mujer que esté en su periodo de lactancia, de embarazo, de menstruación, ¿sí?, que sea un menor de edad, que sea un adulto mayor que no son sus mismas defensas, ¿sí? No tienen esa certeza. Llegan y cortan
como vil delincuentes dañando el pavimento, el concreto hidráulico, ¿sí? Que ahí es otra sanción, ¿sí? Y te cortan al 100% el agua o el drenaje o ambos. Ahora, la Organización Mundial de la Salud determina que por un adeudo sí procede el reducirle el chorro. Si te proporcionan 70 litros de agua al día, bueno, pues le reducimos a 20 o a 3 para que el usuario se vea obligado a pagarle al organismo público que es el SUAPAP. Porque en términos del anexo cuarto del título de concesión, la concesionaria no tiene facultad de realizar ningún acto jurídico, ni de cobrar, ni de requerir pago, ni de realizar corte, de nada. Ellos tienen que dar el servicio. Y quien tiene facultades para realizar esos actos jurídicos es su APAC, y no los hace. Por eso he mencionado que es ilegal esa empresa. Bueno, entonces dice que se prohibieron los cortes, pero desde el 10 de marzo de 2020 a la fecha, pues mínimo van 3,000 cortes de servicios en plena pandemia. Y estoy hablando de uso habitacional o doméstico. Yo no estoy hablando del uso comercial o del uso industrial. El uso industrial ya SUAPAP se ha metido con ellos, ¿no? Si lo pudiéramos medir en porcentaje, don Omar, ¿en cuánto ha aumentado los cortes después de esa reforma? Újole, yo creo un 30%, aproximadamente. A ver si alguien nos quiere ayudar por transparencia en solicitar cuántos cortes se han realizado este año. Eso sería muy benéfico, muy, muy importante. Entonces es una desvergüenza salir a decir que ya están prohibidos los cortes de agua y de drenaje. He documentado en mis redes sociales, por ejemplo, hace 2 meses en la colonia América Sur, llegan con un trascabo a romper el pavimento para cortarle a una carnicería. Me vas a decir, es que estamos hablando del doméstico y te pasaste al comercial. Está bien, en el comercial sí procede el corte de servicio, pero no la concesionaria, no llevan orden judicial, está actuando fuera del marco constitucional y no hay autoridad que la detenga, ¿sí? Primera. Segunda, la colonia Universidad es una mujer adulto mayor, enferma del corazón. Llegaron con el uso de la fuerza pública 3, 4 supuestos abogados del jurídico, y digo supuestos porque ni abogados han de ser, y le cortaron el servicio. Y ahí el Congreso es miope. Entonces es una desvergüenza absoluta. Entonces ellos, lejos de favorecer al pueblo, prohibiendo los cortes, ahí tutelando el derecho, pues se convirtieron en defensores públicos de la concesión, en voceros. Entonces, eso es real. Y si la gente me dice, es que sí los prohibió, bueno, la gente a los que les ha cortado, que acrediten que sí les ha cortado. Entonces, no se prohibieron los cortes. Ni Moreno Valle se atrevió a legalizar lo ilegal, como esta legislatura. Claro. Pues para nuestros amigos de las reporteras estamos platicando con Omar Jiménez, activista y defensor del derecho humano al agua. Estamos hablando sobre las omisiones de la 60 legislatura que acaba de terminar para ponerle un freno a los abusos de la concesionaria y la reforma que abrió el paso para los cortes ilegales por parte de la concesionaria. Otro gran tema al respecto, don Omar, es el asunto de la falta de agua. No sé si tenga el estimado en este momento de cuántas y cuáles son las colonias que tendrían escasez o desabasto de líquido. Son bastantes colonias. Por ejemplo, tenemos Plaza Samalucan, que le surten 2 horas de agua cada 15 días, ¿sí? Y en 2 horas, no sé, les están suministrando como 50 litros de agua cada 15 días, cuando la Organización Mundial de la Salud determina que deben de ser 100 litros de agua por persona al día, y ahí no se cumple. Tenemos la colonia Barranca Honda, que es un tema muy polémico. Recientemente me contactaron de Miravalle, que es una colonia de la Junta Auxiliar de San Pablo Xochimehuacán, donde la concesionaria de agua no les ha abastecido de agua desde hace un mes, ¿sí?
y toda esa zona de la Junta Auxiliar de San Pablo Xochimehuacán es administrada por un comité ciudadano de agua, que por cierto fueron desconocidos en términos del artículo 11 de la Ley del Agua, con esa misma reforma que presentó Moreno Valle, y ahora todos los comités de agua están actuando fuera del marco constitucional. Y Barranca Honda es una colonia donde pues le surten agua 2 veces a la semana, nada más, ¿sí? Agua sucia, y una de las prácticas amañadas de la concesionaria es que le surten toda la noche, y en la noche la gente está durmiendo. Ellos me dicen, muchos carecen de cisternas, de tinacos, no tienen dónde aparcar agua, y al otro día pues, la concesionaria dice, yo cumplí, si no agarraste, pues ni modo. Otra colonia que padece estas mismas prácticas desleales es San Manuel, la colonia La Hacienda, Bosques de la Cañada. En Bosques de la Cañada hay una calle donde la acera de enfrente sí tiene red hidráulica, la de el otro extremo no tiene red hidráulica y nadie tiene red de drenaje, todos tienen fosas sépticas que tienen que andarle rogando a los empleados de la concesionaria, pagándoles 100 pesos por fosa séptica para que vayan a limpiarlas, y si no tienen tiempo no llegan, están pues en temporada de lluvia, entonces la fosa séptica se llena, se empieza a desparramar todas las heces fecales, y es un foco de infección brutal, gravísimo, que tampoco se tutela, hablando en términos de salud pública. Tenemos la colonia Ampliación Valle del Paraíso también, donde pues, no hay red hidráulica en algunas colonias. Tenemos la colonia Ampliación Flores del Pedregal, donde ahí hay un promedio de una que tiene absolutamente todo. Lo único que ellos necesitan es que la autoridad competente, que estamos hablando de SUAPAP, se apersone a abrir la llave del agua, ¿sí? Para que les abastezca. Y no permiten que se abra la llave porque quieren que toda esa colonia pase a antorcha campesina. Entonces vemos omisiones muy graves y hay mucho más colonias. Bueno, yo vivo en la colonia 20 de noviembre, en donde de agua y de drenaje, y ahora ya lo manejan por tandeo. Suministran agua 2 veces a la semana cuando esta colonia tenía agua todos los días. Hay muchas colonias que están en esa problemática, pero el pago no lo perdonan. Ellos dicen que si no consumes agua, tienes que pagar una renta, como si fuera televisión por cable o internet. Bueno, eso no puede, porque se deja de observar que es un derecho humano y no se debe de estar mercantilizando con esos derechos humanos. Muy bien, pues seguimos platicando con Omar Jiménez, activista y defensor del derecho humano al agua. Estamos hablando de diferentes temas, de los cortes, por supuesto, de la escasez de agua en las colonias, y bueno, pues precisamente hablando de la escasez de agua, el contexto es muy digamos, muy delicado, ¿no? Es la segunda, tercera, cuarta ola por la epidemia de COVID-19, y bueno, pues los usuarios no tienen agua. ¿Esto qué trascendencia tiene desde el punto de vista de la salud pública? Bueno, es muy grave. Por ejemplo, al sur de la ciudad, donde está Bosques de la Cañada, está la planta tratadora de agua Atoyac. Es una planta tratadora, como las 16 restantes, que no trabajan a un 10, un 15%, ahí como que le hacen que trabajen para que se les aplaudan esos supuestos logros de la concesionaria. Es una planta tratadora que he documentado que ha provocado ya consecuencias en el estado de salud de los habitantes de esa zona.
Las personas, bueno, en primer lugar, por las fosas sépticas llenas de excrementos de heces fecales humanas, hay calles sin pavimentar, se levanta todo el polvo y toda la planta tratadora despide un olor fétido, pareciera que es como llanta quemada, chapopote, y al mismo tiempo como apodrido. Eso les ha generado a los habitantes malestares en la cabeza, dolores de cabeza, les empiezan a salir ronchitas en los brazos a los niños, es una zona muy marginada, ¿sí? Y en ese aspecto también han padecido ya enfermedades gastrointestinales. Hay una barranca muy cercana en donde pues, los drenajes desembocan de ahí, y a todo esto le sumamos que carecen de agua. Entonces es un problema gravísimo en donde se dan enfermedades que un niño de esa zona en promedio se baña cada 15 días. Entonces está inmerso en todo un foco infeccioso. Hay personas enfermas de cáncer, de diabetes. Yo no estoy diciendo que por la planta tratadora, que sí tiene muchísimo que ver, pero entonces es cuando nos damos cuenta que el Estado no está tutelando el derecho a la salud. Y ahí son temas en donde tiene que intervenir con agua, tiene que intervenir Semarnat, Profepa, ¿sí? Los diferentes órdenes de gobierno, ¿sí? Y no se ha hecho. Pues muy cerca se tiene la ribera del río Atoyac, que es una peste. Recientemente ahí en la Carmela, donde nos acompañaste, pues los vecinos decían, salimos a ver si no flota un cuerpo, porque es de los que matan y más arriba los tiran, y pues por aquí pasa, ya más avisamos a las autoridades que aquí está el cuerpo de una persona, ¿no? Entonces es gravísimo el grado de contaminación que estamos viviendo, y a esto le sumamos que la misma concesionaria, el mismo SOAPAP, no trata el agua, porque el agua que nos proporciona no es agua potable. Y yo invito a la gente que se dé cuenta que en muchos casos, porque yo soy uno de los que padezco, después de bañarme, pues tengo irritación en los ojos. Últimamente en mis videocharlas que grabo todos los martes, 9:30 de la noche, pues estoy ahí con el ojo, y mucha gente me dice, no, es que si usted está cansado, tiene sueño. No grave, no, es que es una irritación en los ojos. Entonces, es gravísimo el tema, y esto es una carga mayor para el Estado, porque todas esas personas que se enferman, pues acuden a los centros de salud, que son, dependen del Estado, van a los hospitales públicos o privados, y pues se va generando mayor gasto del presupuesto federal, del presupuesto estatal, del presupuesto municipal. Entonces, y aparte de eso, sí es muy importante sumarle que los mayores responsables o irresponsables de lo que está sucediendo, pues somos los ciudadanos. Yo veo que hay un pleito muy directo con la madre naturaleza, donde vemos un árbol y pues lo cortamos porque nos produce basura, se ve feo, da sombra, no ve si hay delincuentes. Bueno, estamos pero mal, es muy contradictorio que hoy en día andamos buscando tanques de oxígeno, pues si el oxígeno natural son los árboles. Sacamos tantito escombro de la casa y lo vamos a tirar a la barranca. Ahora los sillones los aventamos a la calle. Bueno, estamos muy mal. Entonces, en verdad, se necesitan una conciencia muy profunda que se va a llevar su tiempo. ¿Y qué decir de hace 2 días del terremoto? Está devastada la sierra, Acapulco, Guerrero, todas las luces que salieron en el momento del terremoto, pues lo explicó un especialista anoche, en donde es toda la energía. Y me van a decir, bueno, pues yo te hablé para entrevistarte del tema del agua. Pues es un daño ambiental, ecológico. Yo lo veo en muchos casos, por ejemplo, en el caso del río Atoyac, lo veo irreversible. ¿Sí? Cada vez que entra un gobierno, no vamos a rescatar, y los foros y mesas, no se pudo.
Es que no es el río Atoyac, es toda la ribera desde el río Zaguapa, del río Atoyac. Bueno, recientemente la ribera de Valsequillo se desbordó ahí por Tehuacán. Entonces es muy grave, ¿sí? Pero pues tenemos que empezar nosotros a sembrar el arbolito, a cuidarlo. Es muy grave, ¿sí? Y toda esa agua sucia que vemos en el río Atoyac, pues es la que estamos consumiendo nosotros. Pero sí hay daños que sí son reversibles, como yo sigo sosteniendo que no hay más salida que correr a la concesionaria de agua. No hay más. Muy bien, pues seguimos platicando con Omar Jiménez, activista y defensor del derecho humano al agua. Hoy quisiera preguntarle ahora, ¿en qué porcentaje han aumentado las tarifas de agua potable en comparación a cuando la empresa no tenía la concesión? Yo creo que en un 600% ha aumentado. Hay un estrato tarifario amañado del año de octubre, si no me equivoco, octubre del 2014, en donde el estrato tarifario determina que mes con mes se tiene que incrementar, así como lo hicieron con la reforma energética, que la gasolina, el diésel se incrementa unos centavitos, unos pesos mes con mes, se tiene que incrementar y se ha incrementado brutalmente. Hay estratos tarifarios que te cobran 200 pesos, 250 pesos al mes por no tener agua necesaria, por tener agua que no es potable. Y hay zonas donde te cobran 600 pesos mensuales, 800 pesos mensuales. Estamos hablando de la tarifa de acceso al agua y el drenaje. Pero también hay otros casos en donde es otra ilegalidad más. El usuario realiza el pago, no sé, de 300 pesos mensuales, como ejemplo. Pero resulta que el usuario pues tiene la necesidad y está en su total libertad de aperturar un negocio y ahí vende una tienda de abarrotes. Ya no estamos hablando de cosas grandes. Entonces empieza el acoso contra ese usuario a decirle que tiene que realizar el famoso trámite de factibilidad en la concesionaria. Le mandan unos documentos en copia simple con despachos de cobranza de la Ciudad de México pues el usuario se apersona. La gente es noble, es buena, se apersona con el afán de arreglar esta situación. Cuando le piden tantos requisitos es cuando lo empiezan a abrumar, que la memoria de cálculo, que el número oficial, que el impuesto predial al corriente, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la mayor parte de los casos, el 80% aproximadamente le calculo, el usuario argumenta y dice, me piden el impuesto predial al corriente, por ejemplo. La concesionaria de agua, no estoy hablando de ayuntamiento, fíjate, la concesionaria de agua. Sí debo 3, 4 años porque no tengo empleo, por eso aperturé mi negocio. No tengo para pagar. ¿Sí? El negocio me da para medio ir comiendo diario. Bueno, entonces te piden una serie de requisitos y al final le dicen que de la factibilidad son 30,000 pesos cuando el negocio tiene invertido 10,000. Y estoy hablando en números mayores. Tiene invertido 10,000, la concesionaria le pide 30,000. Entonces él dice, pues déjeme ver cómo lo soluciono y yo regreso. Pero la realidad es que la gente no regresa. Entonces, él va al corriente en su pago de agua, de su casa habitación. En el negocio no tiene toma, no tiene sanitario, no tiene lavabo, no utiliza agua para nada, porque está pagando la de su casa. Bueno, entonces resulta que de un momento a otro, vamos a suponer que en el mes de agosto, el 10 de agosto, como ejemplo, pagó su servicio de agua y de drenaje y está al corriente. El mes de septiembre le llega su estado de cuenta en 6,000 pesos. Entonces él va a reclamar, lleva sus tickets de pago y demuestra que está al corriente. Y le dicen, sí, pero como usted no quiso realizar el trámite de factibilidad,
ya le impusimos una cuota fija mensual y son 6,000 pesos. Bueno, aquí hay diferentes puntos. A ver, se supone que para darte el servicio de agua y de drenaje tienes que celebrar un contrato previamente. Si no celebras el contrato, no te proporcionan los servicios. Ok, ahora, ese contrato, le preguntas al señor, ¿qué tiempo tiene viviendo aquí? 20 años. Bueno, pues entonces ese contrato lo celebró con su APAP hace 20 años. Si no lo hubiera celebrado, pues no le dan los servicios, así de sencillo. ¿Sí? Entonces, mucha gente ya no se acuerda. Ese contrato es segurísimo que no lo tiene. Y la concesionaria se duele de que nunca firmó un contrato con ellos. Pues no lo firmó con ellos porque no existía. Porque Moreno Valle entrega su APAP a la concesionaria en 2013 y entra en operación en la concesionaria el 14 de mayo de 2014, ¿sí? Entonces, en ese aspecto, ¿sí? Empieza la problemática. Y como ven que hay una resistencia y que ahora el señor tampoco paga el servicio de su casa de los 6,000 pesos porque no tiene, porque el negocito que puso le da 100, 200 pesos diarios, y no tiene, está en un total estado de vulnerabilidad, y hablamos que es adulto mayor, seguramente algún integrante de su familia está enfermo, desempleado, le cobran, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces llega al grado de desesperación que dice, pues mejor voy a cerrar el negocio. No, porque tienes un derecho en donde dice la Constitución claramente que tienes el derecho de emplearte o de generar el oficio que quieras de forma lícita, ¿sí? Y la otra es que sigue el acoso hasta que sea persona personal de la concesionaria que no tiene facultad de realizar el corte de agua y de drenaje y realizan el corte. La persona no sabe cómo defenderse, no llevan orden judicial, no se identifican los empleados, aunque se identificaran y llevaran orden judicial, no son facultados para realizar el corte de agua y de drenaje. Y previo a eso tuvieron que haber iniciado un proceso judicial en contra del usuario. Y eso no existe. De ahí es la ilegalidad. Y todavía, ¿sí? Si te opones y te defiendes ahí delante de la concesionaria, el supuesto licenciado del jurídico, que hay varios tipos que a mí no me consta que sean licenciados, ¿sí? Le hablan a un medio de comunicación y le dicen, oye, este usuario se está oponiendo, ¿me puedes ayudar? Sí. Y saca un medio de comunicación que sale todos los días en la mañana y dice, usuario prepotente, agresivo, está agrediendo empleados de Agua de Puebla, tiene un adeudo de 6,000 y todavía agrede. Y nada más voy a decir el nombre, ese comunicador es Javier, ¿no? Hay otra violación ahí. Primera, con todo respeto, ¿sí? Apenas platicaba con una compañera periodista, les decía, ustedes no pueden acusar hasta no tener las pruebas. Es el presunto, porque si no, entonces ya se metió en un problema. Él sí está acusando. Primera, a ese comunicador le consta que el usuario tenga ese adeudo. Sí, yo quisiera saber cómo obtuvo la información, porque recordemos todos que hay una ley de protección a los datos personales. Segundo, agresivo, pues está actuando en defensa propia, ¿sí? Tercero, ya lo hizo público, hay un daño moral. ¿Por qué lo hace ese comunicador chayotero? Pues porque la concesionaria le da un dinero a ese comunicador. Entonces, cuando te das cuenta, el usuario está en total indefensión. Me decían recientemente en una colonia del sur, es que los candidatos no regresaron, no, ni van a regresar, compañero, no te preocupes, no van a regresar. Bueno, entonces por eso yo estoy convocando con más activistas a impulsar un frente muy fuerte para ir tutelando estos derechos y ponerle un alto a la concesionaria, porque entonces este pobre hombre del ejemplo que cité cierra el negocio y ahora no tiene para comer, no se le tutela su derecho a la salud, a una vivienda digna y decorosa, el acceso al agua, al drenaje, a un autoempleo,
y lo tratan como delincuente cuando los delincuentes son otros. Entonces, ¿qué carajo pasa? Entonces, en tu programa, que agradezco mucho la invitación, pues te estoy citando el 1% de casos graves. Yo le pregunto a toda la gente que nos está viendo y escuchando en este momento, ¿ustedes creen que no hay causales necesarias para correr a la concesionaria? Pues claro que sí, lo que no hay es una voluntad política. Dicen que no se puede porque el litigio se tendría que desahogar en un tribunal internacional. Bueno, dice mi amigo Francisco Castillo Montemayor, ¿sabes dónde está el tribunal internacional? Yo me imaginé, pues ha de estar en Francia, en Alemania. Está la sede en la Ciudad de México, estamos a media de la Ciudad de México. Entonces, nos quieren espantar con la llamarada de petate. Pues, ¿qué les pasa, no? Correcto, don Omar. Oiga, pues ya hablaba un poco de las plantas tratadoras, que también es otro tema. Y bueno, pues además de lo que usted ha documentado de estas plantas, nosotros recientemente estuvimos en dos, precisamente en la de Atoyac Sur, en donde sabemos que el reactor que se dedica a limpiar los lodos contaminados, pues está inutilizado, y esto se debe a que pues el personal de la concesionaria no le dio un buen uso, y esto propició que se solidificaran los lodos. Y bueno, pues ahí está parado este reactor de millones de pesos, que costó millones de pesos, y ahora no funciona. Y por otro lado, en la planta Alceseca Sur, también un asunto de los lodos que fueron arrojados al aire libre, y pues con esto pues es una contaminación grave por los metales pesados que traen estos lodos sin tratar, arrojados al aire libre, y a donde ahora vemos que ya incluso están sembrando maíz, lo que representa un grave riesgo para la salud de quienes consuman ese maíz. ¿Qué opinión le merece estos dos casos, en función de lo que usted también ha documentado en las plantas tratadoras de agua potable? Bueno, es un tema muy gravísimo, lo de las plantas tratadoras de agua. Hace como 3 años yo me apersoné en la planta tratadora de agua que está por San Francisco Totemihuacán, donde no me permitieron el acceso porque resulta que tenemos que presentar una solicitud, nos la acuerdan en 15 días, nos avisan cuántas personas pueden entrar, etcétera. Ese es el comportamiento porque pues saben que les vamos a encontrar toda su corrupción, ¿sí? Eh, y realmente yo sigo sosteniendo que de las 17 plantas tratadoras de agua, una sola no funciona. Simplemente yo no soy especialista en el área técnica, esa es la realidad. Eh, eh, Francisco Castillo Montemayor me ha comentado en varias ocasiones que lo único que hacen la concesionaria es retirar todos los sólidos, como cajas de cartón, los de PET, todo eso, toda la basura que se ve visible, ¿sí? Y almacenan el agua por 1 o 2 semanas, echándole sus gotitas de cloro, y eso es todo lo que sucede. Y peor aún, que esa misma agua, que es sucia, que es de dudosa procedencia, pues sirve para el negocio del huachicol en términos de agua, de muchas pipas que no cuentan con los permisos correspondientes ante la autoridad competente, y te venden la pipa en 300, 400, 500 pesos. Por ejemplo, el caso de Santa María de Chonacatepec, que hay mucho huachicol, tanto de agua, de gas. Ahí hay un comité de agua a modo, en donde pues no cumple como la mayor parte de los comités. Yo no es que culpe a los comités, hay muchos comités y ladrones, omisos, que rompen el marco constitucional, pero el de Santa María de Chonacatepec es un comité en donde si tú necesitas agua tienes que comprar la pipa de agua de mismo comité, porque si contratas una pipa de agua de otra parte que no es de Chonacatepec, no entra la pipa. Bueno, y ahí es un negocio el que se está dando. Ahora, todos estos
lodos que son los desechos de las plantas tratadoras de agua, pues los hemos visto que en la mayor parte de los casos los tiran a la ribera del río Atoyac, los tiran a las barrancas, los tiran en lugares donde les crean más convenientes, y estos lodos contienen metales pesados, contienen muchos contaminantes en los cuales pues son muy dañinos para la salud de las personas. Es otro problema de salud pública que inician, varios de los casos inician con problemas respiratorios, problemas gastrointestinales, que a veces no le damos la importancia necesaria. Es que pues, estoy mal del estómago porque comí ayer tacos o el agua X, pero todos esos metales pesados, toda esa contaminación, van desprendiendo partículas que va causando daños a la salud de nuestro organismo. Por ejemplo, te cito un ejemplo que determina la Organización Mundial de la Salud. Cita ejemplos, por ejemplo, de África, de Asia, en donde carecen de letrinas, carecen de excusados. Entonces, en zonas rurales, tanto las mujeres como los hombres se ven en la imperiosa necesidad de ir a buscar lo que vulgarmente nosotros llamamos el arbolito, para ir a defecar. Pues es una necesidad fisiológica la que tenemos, ir a defecar o ir a orinar. Y hay un razonamiento buenísimo, muy interesante, en donde una mujer, por el hecho de ir, y te estoy citando el ejemplo de África, una mujer, no estoy hablando de una edad en particular, ni el estado físico de la persona que va a defecar, se pone en un riesgo total. Primero, al momento de defecar, pues se tiene que descubrir la parte, sus genitales, más bien, y defeca. Primero, ella puede sufrir la mordedura de una víbora, de un alacrán, de un insecto, y se puede complicar el asunto. Segundo, esa heces fecal en una zona rural contamina a 8,000 personas, ¿sí? Dependiendo de las defensas de esa persona, pues es el grado de complejidad de su estado de salud. Se refleja inmediatamente con una enfermedad de la piel, los brazos, la cara, el color de piel, un problema gastrointestinal, es donde hay evacuaciones continuas, severas, hay una desnutrición, ahí también cambia el color de la lengua, un enrojecimiento mayúsculo, o la lengua se pone blanca con algunos granos. Los adolescentes, aparte de estar en pleno desarrollo, pues empiezan a presentar una enfermedad de la piel en la cara, ¿sí? Y esas heces fecales, pues resulta que llegan las moscas, se paran ahí, y luego esa mosca se puede parar en tus alimentos. Ese es el ejemplo de África. Y esas heces fecales, de una o de otra manera, llegan al agua. Y hablamos al río, al riachuelo, al lago, a la planta tratadora de agua, a tu cubeta, llega y la mosca se para. Entonces empieza a contaminar, es todo un área tóxica grave. Poniéndolo en el caso de nuestro país, de México, ¿sí? Pues desde el gobierno de Felipe Calderón, que se inició una guerra estúpida contra el narcotráfico, bueno, el índice delictivo ha sido mayúsculo. El gobierno federal actual, que encabeza el compañero presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ha hecho mucho esfuerzo por combatir la delincuencia y apaciguar el país, pero pues no es nada sencillo, y la realidad es que hay
muchos ejecutados día con día. El índice delictivo, por una o por otra circunstancia que yo no estoy justificando, es elevado. Yo no me voy a meter a cifras, ni estoy culpando al compañero presidente, eso es real. Si citamos el ejemplo aquí en Puebla capital, en una zona rural, se me ocurre una colonia del sur, en Bosques La Cañada, podemos citar que están las fosas sépticas llenas al tope, pues la mujer de 30 años, 40 años le ponemos, no estoy hablando de una jovencita, no me estoy yendo por el lado sexual, ¿sí? Tiene la necesidad de ir a defecar y seguramente va a donde están las milpas, donde está el árbol, ¿sí? Y el hecho de ir a defecar, ¿sí? Se interpreta, no lo interpreto yo, lo interpretan los delincuentes como un acto de provocación de esa mujer hacia los delincuentes, ¿sí? El detalle ahí es que aparte de ella de que se pone en riesgo, como el caso de África, que un animal la pueda picar, morder, ¿sí? Ese delincuente puede atacarla sexualmente. Segundo. Tercero, está dañando la ribera del río Atoyac, el medio ambiente, que es una zona por donde tienen que pasar los niños, los adultos, etcétera, en un momento que vivimos una pandemia brutal, ¿sí? Y pues es una necesidad que tiene la mujer esta. Y cuando llega su periodo menstrual, su periodo de lactancia, sin agua, pues es gravísimo. Claro. Entonces va de la mano el abasto de agua con la falta de sanidad. ¿Y a esto por qué te dice todo el desarrollo? Porque las plantas tratadoras de agua ni tratan el agua y te contaminan más. Entonces, es gravísimo lo que vivimos. Pero eso sí, a través de los medios hay una constante campaña de que lávate las manos, ponte el cubrebocas, el gel antibacterial. Bueno, hay una dulcería que yo creo la voy a denunciar. Para entrar te tienes que lavar las manos, pero tienen en un tinaco agua como de 3, 4 días que hasta huele feo, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Muy bien, don Omar. Pues lamentablemente el tiempo es muy corto en esta entrevista. Yo le pediría un mensaje final muy breve y de antemano le agradezco de nueva cuenta también a nuestros amigos de las reporteras por estar al pendiente de esta entrevista. Un mensaje muy breve, don Omar, y seguimos al pendiente. Bueno, que el acceso al agua y el drenaje son derechos humanos consagrados en la Constitución, artículo 4, párrafo 6. Están prohibidos los cortes de agua y de drenaje por las leyes, por la Constitución, por los tratados internacionales. Nadie ni por nada te pueden cortar el servicio de agua y de drenaje. Hay que hacer valer nuestros derechos. Estoy para ayudarlos y que se mantengan al pendiente, porque el domingo hay varias actividades en el marco de 8 años de la privatización del agua, que fue el saqueo morenovallista. Muy bien, pues de nueva cuenta, muchas gracias, don Omar. Omar Jiménez, activista, defensor social del derecho humano al agua. Y muchas gracias a nuestro público que estuvo al pendiente de esta entrevista. Nos escuchamos y nos vemos en la próxima emisión de Las Reporteras. Muchas gracias, buenas noches, hasta la próxima.